Esto es algo que podéis entrenar, ¿vale? No os sale gratis. Es decir, leo un texto, aquí hay algo, aquí no hay nada. No. Es una capacidad que hay que entrenar. Y hay que entrenarla leyendo un párrafo e intentando analizar qué hay detrás, ¿no? Lo más seguro es que al principio, pues no, nada, aquí no hay nada. Todo dice lo que dice y ya está, ¿no? Llegará un momento en el cual, si lo intentáis hacer, empezaréis a daros cuenta de lo que significa leer entre líneas, ¿no? Bueno, escuchábamos al doctor Fisión. El doctor Fisión es un científico, divulgador, especialista en física y astrofísica, apasionado de la ciencia, tiene más de 6 millones de seguidores en redes sociales y cada mes más de 100 millones de personas ven sus vídeos. Y hablaba ahí de leer entre líneas. Me ha parecido que venía a cuento para la charla hoy con Juana María Blanco, profesora del Departamento de Filología Hispánica y Clásica en la Facultad de Educación de Toledo, integrante del grupo Grava. Juana, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bueno, el doctor Fisión explicaba algo de esto de leer entre líneas, ahora entraremos en ello. El caso es que la última vez que hablamos contigo nos dejaste algo intrigados hace un par de semanas con la idea de que la comprensión lectora es una habilidad en constante desarrollo durante toda la vida. Sí, así es, así es. Nunca vamos a dejar de aprender a leer, porque nunca vamos a dejar de desarrollar las habilidades que están implicadas en la lectura. O sea que es una habilidad mucho más compleja de lo que podemos pensar. Totalmente, sí. Yo creo que en realidad es un milagro que los seres humanos contemos con este superpoder que es la lectura. Tú piensas solamente lo pequeños que somos cuando asimilamos el abecedario y establecemos la relación entre cada letra y su sonido correspondiente. Ya es toda una proeza que podamos incorporar ese conocimiento a esa edad, pero bueno, resulta que solo es el principio. Hay más, evidentemente. Y para poder descodificar las palabras, nosotros tenemos que saber relacionar las letras con sus sonidos correspondientes. Y una vez reconocida la palabra al completo, la asociamos con un significado. Este nivel de lectura se denomina lectura literal, o como a mí me gusta ya denominarla, leer las líneas, porque nos permite pasear la vista por las líneas y desentrañar una capa superficial del mensaje del texto. Específicamente, nos permite reconocer el significado literal de cada palabra, identificar la relación entre las piezas que ya componen cada oración. Claro, porque en un texto hay capas de significado, aparte de la capa, llamémosla superficial, ¿no? Claro que sí, dependiendo del texto puede haber muchas más, pero ya cualquier textito que se presenta ante nosotros hace que tengamos que activar más de un nivel de lectura para acceder a esas otras capas, no solo el nivel de lectura literal. Bueno, ¿y cuál sería el siguiente nivel a ese de la lectura literal? Pues también hay un nivel de lectura que se llama inferencial, que ya exige de nosotros lo que decía el doctor Fisión, ¿no? Que leamos entre las líneas del texto, ¿no? Leer entre líneas, esa es la expresión que mejor define este nivel. Y ya en este nivel los lectores accedemos a la comprensión de la información extra que surge al conectar las palabras y las oraciones del texto, bien con elementos del contexto o bien con otras palabras y otras oraciones situadas en otras partes del texto. Ya a diferencia de la comprensión literal, aquí la información no se encuentra expresada de manera explícita por el autor, hay que deducirla o inferirla. Claro, por aquí, eso se llama inferencial. Claro, aquí la cosa ya se empieza a complicar, ¿verdad? Sí, ya se complica, pero este nivel es más habitual de lo que parece. Por ejemplo, cuando comprendemos una metáfora o un doble sentido, estamos leyendo entre líneas. Claro que eso también puede suceder cuando escuchamos un mensaje oral, ¿verdad? Sí, porque inferir es una habilidad cognitiva general, pero aplicada a la lectura se presenta en la situación que he ejemplificado antes y en otras muchas más. ¿En qué otras situaciones más? Por ejemplo, cuando conectamos un pronombre con su referencia o cuando entendemos cuál es el sujeto de una oración, aunque este sujeto no aparezca, estamos leyendo entre líneas. También, por ejemplo, cuando deducimos la relación entre dos oraciones, si no hay una palabra que las conecta expresamente. O incluso cuando identificamos el tema de un texto, la estructura que tiene, o algunas ideas que se sugieren de su lectura y no se mencionan literalmente. Ahí estamos también leyendo entre líneas. O sea que entiendo que el nivel inferencial es pillar lo que el texto no te pone literalmente delante de los ojos. Eso es. En el caso de algunos de los ejemplos que hemos dado, por ejemplo, reponer
el sujeto que no aparece en la oración, pues inferir es algo natural, casi automático. Pero en el caso, por ejemplo, de captar ideas que el autor está sugiriendo sin mencionar literalmente, no es tan sencillo, porque captar estas ideas ya va a depender de que tú tengas el mismo conocimiento del mundo que tiene el autor del texto, ¿no? Que sean coincidentes estos conocimientos, el tuyo como lector y el suyo como autor, para que puedas pillar ese mensaje, entre comillas, oculto. Claro, pero que exista esa conciliación no es tan sencillo, no todo el mundo puede inferir con la misma facilidad. No, claro, de ahí vienen muchos de los problemas de comprensión lectora que tenemos en la sociedad, de no disponer del conocimiento del mundo que nos conecta con el autor para poder hacer esta lectura inferencial. Uh-huh. Sí, Bueno, sí. y hay otros niveles, Juana, aparte de la lectura literal y de la lectura inferencial. Sí, vamos a citar uno más, que es el nivel de lectura crítica, o ya como para rizar el rizo, como a mí me gusta denominarlo, leer más allá de las líneas, ¿no? Porque ya en este nivel los lectores acceden a aquella información que les proporciona una comprensión súper profunda del texto. Y esto, a su vez, les va a permitir aportar una crítica o una opinión fundamentada. Por ejemplo, ya en este nivel los lectores podemos identificar la postura del autor del texto sobre el tema y la podemos relacionar con nuestras propias experiencias personales, o incluso la podemos contextualizar en el marco histórico o sociocultural en el que se ha escrito el texto. Claro, eso es fácil decirlo, pero difícil aplicarlo, porque ese nivel exige mucho conocimiento del tema en torno al cual estamos leyendo. Por supuesto, leer un texto desde el nivel de lectura crítica implica dominar a tope el tema del que trata el texto, o también puede ser que implique dominar el tipo de texto que estamos leyendo y haber tenido una experiencia de lectura muy abundante de ese tipo de texto. Por ejemplo, me estoy imaginando un investigador que lee un artículo científico sobre el tema en el que trabaja y tiene que usar esa información para avanzar en su labor, pues lee desde un nivel crítico porque domina muchísimo el tema. Pero una persona que no está en esa situación, pero a la que le interesa mucho un tema de actualidad, se ha informado muchísimo sobre él y está acostumbrada a leerlo en la prensa, pues también puede contemplar esa información desde un nivel crítico. Uh-huh. Bueno, me queda alguna pregunta más, pero sí, en relación con lo que escuchábamos antes del doctor Fission, yo no sé si tú recomiendas, y si lo haces, ¿cómo recomiendas entrenar la capacidad lectora? Para entrenar esa capacidad lectora trabajamos desde 2 vías. La primera, atesorar muchas experiencias de lectura diferentes, atesorar un contacto muy variado con distintos géneros de lectura. Uh-huh. Y también, por otro lado, de aumentar constantemente nuestro conocimiento del mundo, para que ese conocimiento pueda encajar con el de los autores de los textos. Claro. Aprender, sí. Aprender con la H intercalada, aprender, ¿no? Conceptos, conocimientos, que efectivamente nos permitan hacer esa inferencia de la que estábamos hablando antes. Bueno, un buen lector sería el que puede leer desde los 3 niveles de los que nos has venido hablando. Claro, pero hay que matizar esto un poco, porque aquí también hay trampa. Un buen lector es el que puede pasar de un nivel a otro cuando el texto y la situación de lectura se lo están exigiendo. Pero ojo, que no todos somos capaces de hacerlo con todos los textos a los que nos podemos enfrentar en nuestra vida. Estoy pensando que un lector así asiduo de novelas puede pasar por los 3 niveles cuando lee ese tipo de textos, pero luego no llegar ni siquiera a un nivel inferencial cuando se enfrenta a un texto como la legislación del impuesto de bienes inmuebles, que a mí me ha pasado. Claro. Eso. En fin, que no se puede tener todo en la vida, ¿no? Lo deseable es que en la educación de una persona, en la educación lectora de una persona, se fomente la lectura desde estos 3 niveles, pues para poder tener lo máximo posible. Uh-huh. Bueno, tú eres profesora, como hemos dicho al principio, del Departamento de Filología Hispánica y Clásica en la Facultad de Educación de Toledo. ¿Qué dirías que ves en el alumnado con el que trabajas cada día en esta materia lectora? ¿Cuántos años llevas? Perdona la pregunta, como profesora. Me refiero para pedirte o preguntarte por si detectas una evolución, favorable o desfavorable. Sí, yo llevo alrededor de 15 años. Uh-huh. Y lo que yo siempre detecto, yo evalúo los 3 niveles de lectura de mis alumnos. Uh-huh. En cada examen ellos tienen que leer textos y responder preguntas asociadas a estos 3 niveles.
El nivel literal siempre lo superan genial en todos estos años. Y hay problemas siempre con el nivel inferencial. Porque, claro, yo veo en la lectura de los textos de mi asignatura, pues yo veo que son lectores en proceso de dominio del conocimiento de la asignatura. Entonces, su capacidad de inferir pues también está en proceso en ese tipo de textos que hablan de ese tema. Claro. Y luego, claro, el nivel de lectura crítica es muy difícil de conseguir, es una experticia en la lectura de un tipo de textos. Claro. Pero no soy pesimista al respecto. Uh-huh. Tampoco creo que se entrenen los tres literalmente, cosa que, bueno, siempre recomiendo que se haga. Escuchándote y desarrollando esta conversación me estaba acordando de los que hicimos BUP y COU, no sé si luego se ha seguido haciendo, pero qué bien nos venían los comentarios de texto que nos pedían nuestros profesores, pero te estoy hablando con 13, 14, 15 años, sobre cualquier texto, normalmente eran textos de literatos, pero es decir, no es solo lo que dice, sino provocarte el esfuerzo de lo que quería decir el autor, fuera Machado o fuera Quevedo, me da lo mismo. Claro. Yo tengo grandes recuerdos de aquellos comentarios de texto porque por una parte te hacían esforzarte y por otra te hacían un poco volar la imaginación o tratar de ponerte en el lugar de quien había escrito aquel texto. Y era a mí me parecía maravilloso. Claro, y al ponerte en ese lugar, tus profesores hacían de mediadores para que tú pudieras leer entre líneas de esos textos y sacarles el máximo partido como merecen, ¿no? Eso es. Bueno, venga, que nos quedan unos segundos para las 10. Juana María Blanco, profesora del Departamento de Filología Hispánica y Clásica en la Facultad de Educación de Toledo, Tirando de la Lengua, edición de martes 27 de febrero. Gracias, Juana María, un abrazo y hasta la próxima. Gracias a ti, un abrazo. Chao.